Absolutamente todos los que estamos presentes en este lugar tenemos temores. Hay cosas que naturalmente nos atemorizan. Hay cosas que nos llevan a estados donde lo que queremos es huir. O más bien, a veces la reacción no es huir de las situaciones, a veces la reacción es paralizarnos ante la situación. Y son efectos del temor en los seres humanos creados a imagen de Dios, pero que viven en un mundo caído por el pecado. Y la realidad es que, hermanos, vivimos en un mundo donde el cambio de las circunstancias es una constante, no solo en la vida del ser humano, sino también en la naturaleza y en la realidad de las naciones que están a nuestro alrededor. La desesperanza en medio del caos es la respuesta natural de nuestros corazones humanos. Pero para nosotros los cristianos, los hijos e hijas de Dios, la esperanza basada en el carácter de Dios y basada en las promesas de Dios es la respuesta que tienen aquellos que conocemos al Señor, que caminamos con el Señor, que confiamos en el Señor. Y por eso esta mañana, al ver este capítulo 46 de los Salmos, necesitamos recordar, y ese es el propósito esta mañana, necesitamos recordar que solo en Dios encontramos protección y seguridad en medio de todas las adversidades de la vida. Por tanto, deberíamos tener esperanza. Y obviamente una esperanza basada en quién es Dios, lo que Él ha prometido, y sabiendo algo que es un consuelo para nosotros los creyentes, que tenemos un Dios inmutable. Quiere decir que tenemos un Dios que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y lo será por siempre. Y si Él dice que es refugio, si lo ha dicho en el pasado, eso es una verdad para nosotros hoy. Dios sigue siendo refugio. Antes de entrar en materia, es importante entender dónde estamos ubicados. Y este Salmo 46, muchos comentaristas han intentado explicar cuál es la situación específica que invita al salmista a escribirlo. La realidad es que si somos honestos y si vemos el Salmo así tal cual está, no tenemos ningún indicador, no tenemos ningún indicio de cuál fue el evento específico que dio cabida a que el salmista lo escribiera. Y aunque hayan algunas posibles explicaciones de cuál fue el contexto específico, tenemos que tomarlo como ilustraciones o como posibilidades, porque el Salmo no nos dice realmente cuál fue el momento histórico específico en el que se escribió. Ahora, lo que sí sabemos por el contenido del Salmo y lo que es evidente para nosotros es que las personas que estaban entonando ahora este cántico habían estado probablemente en una situación de guerra, en una situación militar, que obviamente era contra la ciudad de Jerusalén y estaba amenazando la existencia misma de la nación. Había una amenaza contra esta nación. Y para la gente de la ciudad parecía que todo su mundo estaba a punto de derrumbarse. Pero se sintieron muy consolados. Se sintieron muy consolados por el hecho de que Dios estaba en medio de ella, protegiéndolos. Y el Salmo, hermanos, lo que mantiene es al final una promesa de que vendrá un tiempo en el que no habrá más guerras ni devastaciones, porque el Señor reinará sobre la tierra con justicia y con poder. Pero mientras eso sucede, mientras llegue ese momento futuro, la gente tiene que poner su confianza en Él. El único que puede darles esa sensación, el único que puede darnos la sensación de seguridad y protección que tanto necesitamos los seres humanos. Y este es un mensaje de gran aliento para nosotros los creyentes, de que el Dios que traerá la paz eterna un día, poniendo paz, estableciendo la paz en todo el mundo, es el Dios que hoy puede darnos paz en medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando. Es el mismo Dios. Y por eso es que este salmo, al no tener un contexto específico y no poderlo ubicar, hermanos, hace que su significado se eleve por encima de una situación original y que sea fácilmente aplicable para todos los que hoy estamos escuchándolo y leyéndolo. Y que somos invitados a confiar en el Señor. Por eso, en primer lugar, hemos titulado la enseñanza
Dios es nuestro refugio en tiempos de angustia. Y en primer lugar, si Dios es nuestro refugio en tiempos de angustia, podemos confiar aunque la naturaleza esté en caos. Y eso lo vemos de los versículos del 1 al 3. Y leo nuevamente el versículo 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el salmista comienza expresando lo que es Dios, no solo para él, sino lo que Dios ha demostrado ser a lo largo de la historia. Y nos dice cuál es la razón de su confianza al decir que Dios es un refugio. Y cuando hablamos de un refugio, la palabra naturalmente se utiliza para referirse a un lugar seguro donde estar cubierto de una tormenta o donde estar cubierto en tiempo de guerra. Un lugar donde las personas pueden ir y protegerse de este tipo de situaciones. Pero ahora el salmista lo toma y lo atribuye al Señor, a nuestro Dios, y lo que quiere decir al decir que Dios es nuestro refugio es que Él puede proporcionarnos protección en cualquier adversidad de la vida. Voy a repetir eso, puede proporcionarnos protección en cualquier adversidad de la vida, cualquiera que sea. No importa cuál, Él es poderoso para proteger a los suyos. Pero no se queda ahí. Dice que también es nuestra fortaleza. Y cuando hablamos de fuerza, ya le damos un sentido un poquito más abstracto, porque el término puede referirse a cualquier tipo de resistencia material. Cualquier resistencia que tenga un material que lo haga ser duradero, lo haga permanecer. Pero cuando hablamos de Dios, lo que hablamos es que Dios es la fuente de nuestra fuerza cuando todo alrededor parece que estarse desmoronando, cuando todo alrededor parece estarse rompiendo, quebrando. Él es como una torre contra el enemigo. Decía el proverbista, capítulo 18, versículo 10, que torre fuerte es el nombre del Señor, que a él correrá el justo y estará seguro. Y ese es el Dios fuerte que fortalece a los suyos para que estén a salvo, para que estén seguros. Y el propósito, obviamente, es que esa fortaleza que da a personas débiles como nosotros es dada para que nos mantengamos firmes, para que podamos resistir en Él, en los tiempos de angustia, en los tiempos de tribulación, en los tiempos donde todo parece ir cuesta abajo. El Señor es refugio y fortaleza. Y la siguiente frase, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, encierra la realidad de estos dos conceptos. Porque cuando dice nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, se puede traducir también como un socorro muy presente en las dificultades. Lo que quiere decir es que es un Dios que es accesible en medio de las dificultades. Literalmente la palabra que utiliza el original es ayudador. Y lo que significa es que Dios hará por su pueblo lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Y decir que Dios es ayudador no minimiza su grandeza, no minimiza su santidad, no minimiza su soberanía, más bien la magnifica al reconocer que solo Él es ayuda, que solo Él es todo suficiente, que solo Él es todopoderoso. Y que no hay nada ni nadie más que lo sea a lo que podamos acudir. Y por eso cuando las personas necesitan ayuda, cuando necesitamos ese auxilio en medio de los problemas y circunstancias de vida, en medio de dificultades, en medio de angustia, que claramente nos genera dolor, sufrimiento, tenemos que reconocer que sin la ayuda divina sería totalmente imposible, no solamente salir de ellas, sino no salir dañados, incluso destruidos. Cuando hablamos de la palabra problema o tribulación o angustia, es una palabra que tiene el sentido de estar encerrado, de no tener salida, de estar como apretujado. No hay para dónde moverse, no hay para dónde ir, no hay para dónde voltear a ver más. Y todos hemos experimentado en esta vida situaciones donde nos sentimos así, donde nos sentimos tan atribulados por la enfermedad, por la situación país, por la situación familiar, por las cosas que pasan a nuestro alrededor, por los desastres naturales, por los conflictos bélicos en otras naciones,
Todos en algún momento, cualquiera que haya sido la situación, nos hemos sentido así, encerrados en medio de ella. No hay espacio para moverse, sea en nuestra mente, sea por algo natural, sea por algo político. Y en tales tiempos no hay otra ayuda, hermanas, que no sea el Señor. Y por eso los creyentes tienen que buscarlo. El salmista en el Salmo 22, versículo 11 decía, no estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien me ayude. Era el grito del salmista. Mantente cerca, Señor, porque no hay quien ayude. Lo que está diciendo, no hay nadie más que esté aquí para hacer eso. Y cuando pensamos en los autores del Nuevo Testamento, por supuesto que pensamos en Hebreos 4:16, que dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y claramente la implicación de acercarnos es que ¿qué? Necesitamos auxilio, necesitamos ayuda, necesitamos refugio seguro. Y claramente cuando nos acercamos al trono de la gracia es para, obviamente, hacerlo con confianza, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro o para el momento oportuno. Y el Señor siempre está invitándonos a recordar que Él es nuestro pronto auxilio en medio de la angustia, en medio de la tribulación. Y después de que el salmista nos hace ver hacia Dios, nos hace ver que Él es un refugio seguro, nos hace ver que Él es el que da la fortaleza para permanecer firmes, nos da la imagen de que Él es nuestro ayudador y que no hay otro. La única conclusión a la que puede llegar es a la que el texto dice en el versículo 2, por tanto, no temeremos. ¡Wow! No temeremos. Y es la conclusión a la que llega una persona que realmente conoce quién es Dios. Si Dios es un refugio fuerte y si Dios ayuda en tiempos de dificultad, entonces no hay nada que temer. Amén. No hay nada que temer. Pero una declaración como esta, hermanos, no solamente es un grito de confianza para quienes lo creen, es una exhortación para quienes hoy tal vez estamos dudando en medio de la circunstancia que ese es nuestro Dios. Que ese es el Dios en quien nosotros creemos y en el que decimos confiar. Se vuelve una exhortación cuando no es nuestra vivencia el estar yendo constantemente a refugiarnos y fortalecernos en Él. Y como decía al principio, el temor, hermanos, es algo que para los seres humanos hace que muchas veces no acudan al Señor. El temor literalmente nos hace huir de las circunstancias en vez de correr al Señor en medio de las circunstancias. El temor muchas veces nos paraliza y nos deja inmóviles ante las circunstancias en vez de movilizarnos hacia Dios para que resuelva nuestras circunstancias, para que nos ayude en medio de los problemas de la vida. Y el salmista una vez más dice, no temeremos. Y la pregunta que uno hace es, bueno, ¿cuándo no vamos a temer? Y la respuesta del salmista es nunca, nunca en ninguna circunstancia. Vea conmigo lo que sigue del versículo 2, dice, por tanto no temeremos. Y ahora va a pintar un escenario súper fatalista este hombre. Y sea algo que haya visto, sea algo que simplemente haya considerado, lo que dice a continuación para nosotros es realmente fatal. Es un caos lo que describe. Dice, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen a los fondos de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Y lo que ahora el salmista nos está describiendo, hermanos, es una calamidad para los que estaban en mi época, marca Acme. ¿Se acuerdan del coyote? Y el correcaminos. Chicos, de tarea que sus papás les den un ejemplo de eso. Es una calamidad enorme. Parece una descripción de un cataclismo, o sea, una gran catástrofe natural. Lo que está describiendo el salmista. Y obviamente lo que podemos ver en el texto es como si estuviera describiendo un terremoto, como si estuviera describiendo un maremoto, como si estuviera describiendo cómo los montes literalmente caen al mar. Es aterrador.
Yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero cuando yo veo las montañas, yo me asombro del poder creador de Dios. No es lo único que me asombra, pero pocas cosas me generan tanto asombro como la montaña. Y yo veo la majestuosidad, veo la grandeza, veo el poder que hay detrás de esto. Y es aterrador pensar que algo tan grande, de un momento a otro, simplemente se desmorona y calma. Como si lo hicieran así con los dedos. Y eso pasa con las cosas de la naturaleza que a veces nosotros pensamos son inamovibles. Pensamos no van a cambiar. Y cuando los imaginamos temblando y deslizándose, nos aterra. Igual los mares. Cuando pensamos en un mar embravecido, yo le tengo pavor al mar. No me invite, por favor. Cuando pensamos en un mar embravecido, es algo que realmente genera temor. Más si usted está en medio de la mar. Déjeme ilustrarle esto con dos ejemplos que ni siquiera se parecen a lo que está describiendo el salmista y perfectos. Número uno, el terremoto de Cinchona. Cuando sucedió el terremoto de Cinchona, yo estaba en casa con mi mamá. Vivíamos en una casa antiguas que literalmente las paredes eran de durpanel. O sea, era como papel. Los que conocen el durpanel era una cosa. Entonces, cuando estaba temblando, aunque no estábamos en Cinchona, esa casa se hacía como una caja de fósforos, así. Y las paredes, no les miento, se hacían así. Y yo estaba sentado en el sillón y me paralicé. Se suponía que tenía que ponerme debajo del marco de la puerta y no lo hice. Me quedé paralizado de ver la impresión de las paredes hacerse así. Claramente era Durpanel, ¿verdad? No, con el cemento yo sé que a ustedes no les pasó. Pero era impresionante ver cómo eso, de un momento a otro, parecía que iba a derrumbarse por completo. La otra experiencia es cuando era niño, teníamos una tía que tenía una casa en Parrita, como a unos 30 metros de la playa, literalmente. Y en la noche, esa playa de Parrita, hermano, las olas reventaban y eran olas grandes y reventaban, pero yo sentía que me estaban reventando en el pecho. Yo no podía dormir. Cuando íbamos de niño, yo de pensar que el mar se podía salir y podía llevarse la casa, no podía conciliar el sueño. Me aterraba la idea de que se pudiera salir el mar. Y son ilustraciones imperfectas porque ni siquiera llegan a los tobillos de lo que está describiendo el salmista, pero nos generaban temor. Y él dice, aunque eso pase, no vamos a temer. Porque Dios es refugio, porque Dios es realmente nuestra fortaleza. Y lo que el salmista nos dice con esto, hermanos, es que Dios es más grande que todas las fuerzas de la naturaleza que podamos pensar y nos puede proteger como hijos e hijas en medio de cualquiera que sea la situación, circunstancia. Si todo eso sucediera, no habría razón para temer porque Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Vaya conmigo al Salmo 62, unos cuantos salmos más adelante para que leamos juntos 3 versículos. Salmo 62, versículos 5 al 8. Y vea lo que el salmista se dice a sí mismo, hablando de Dios como refugio. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Versículo 8. Confíen en Él en todo tiempo. Oh pueblo, derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Y el salmista una y otra vez nos recuerda lo que es Dios, refugio y fortaleza. Apliquemos este primer punto, familia. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué aflicciones o tribulaciones estamos atravesando en este momento de nuestra vida? ¿Cuáles son esas circunstancias adversas que estamos hoy atravesando o en las que estamos pensando? Y una vez que las mapeamos,
Y una vez que las identificamos, la siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿qué cosas nos hacen sentir temor? ¿Cuáles cosas de esa circunstancia nos están atemorizando? Y después de que respondemos eso, la pregunta es, ¿a qué o a quién acudimos para lidiar con ese temor? Para enfrentar esa circunstancia de la vida. Y son preguntas necesarias que tenemos que hacernos. Si tal vez ahorita no hay una circunstancia específica que usted tenga clara que realmente es un tiempo de aflicción o un tiempo de tribulación, la pregunta que nos hacemos es si realmente hemos experimentado a Dios como nuestro refugio y fortaleza. Porque es muy fácil decir que Dios es refugio y fortaleza. Es fácil leerlo en la experiencia de los salmistas que realmente creían que Él era refugio y fortaleza, pero es muy distinto nosotros decir hoy que Dios es refugio y fortaleza. Y eso es algo que experimentamos de Dios. No solo es algo que sabemos de Dios, es algo que experimentamos en Él, en su gracia. La siguiente pregunta es, ¿lo vemos como un socorro muy presente en las dificultades? Y por esto lo que quiero decir es realmente lo primero a lo que acudimos. Es nuestro primer ayudador el Señor. Es nuestro pronto auxilio cuando estamos en dificultad. Vaya conmigo a Mateo 8. Por favor, Mateo capítulo 8, versículo 23. Y es un buen momento para recordar a los discípulos de la barca atemorizados. Mateo capítulo 8, versículo 23, dice, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y cuando pensamos en nuestro único socorro en medio de las circunstancias, hermanos, esta escena nos maravilla. Porque si bien estamos ante una escena que nos muestra que Dios es soberano sobre su creación, que es el dueño de la creación, que controla su creación, el viento y el mar lo obedecen, nos muestra también que este mismo Dios que puede calmar la tormenta es el refugio en el que tienen que estar sus discípulos. Y por supuesto nos recuerda un principio de que Dios es confiable y que podemos realmente refugiarnos en Él o si Él va en la barca, si Él está con nosotros, si está con nosotros. A veces para nosotros es fácil, hermanos, practicar sabiduría, pero encontrar refugio en lo que consideramos sabio. Por ejemplo, creo que todos estaríamos de acuerdo que no es sabio vivir cerca de ríos. Todos estaríamos de acuerdo que no es sabio vivir cerca de volcanes activos o de mares embravecidos. Ninguno estaría en desacuerdo con esa declaración, pero se convierte en un problema cuando nosotros hacemos eso creyendo que eso nos va a dar seguridad completa. Que vivir en una zona de no riesgo nos da seguridad completa cuando lo único que nos puede dar seguridad es el Señor. Porque todo en esta vida se puede derrumbar, como el Salmo nos lo acaba de mencionar. Solo Dios es refugio que nunca falla y como dije hace un instante, hermanos, Dios es inmutable. Tenemos que encontrar esperanza en esto. Tenemos que encontrar esperanza en saber que nuestro Dios no cambia y que estas promesas son para nosotros. Sea que estemos en medio de enfermedad, sea que estemos en medio de situaciones laborales, sea que estemos en medio de situaciones matrimoniales o en situaciones con los hijos o en situaciones de cualquier índole, el Señor es refugio y fortaleza. Y gloria a Dios por eso. Pero el Salmo no se queda ahí. En segundo lugar, Dios es nuestro refugio en tiempos de angustia. Podemos estar seguros, óyalo bien,
aunque la política esté en caos. Y tenemos esto en los versículos del 4 al 7 y comienza diciendo el salmista, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Y este es un texto difícil, pero vamos a intentar explicarlo desde el contexto en el que está, que es un contexto que nos está mostrando un problema bélico, nos está mostrando guerra. Y lo que sabemos por el contexto, hermanos, es que en el mundo antiguo era imprescindible que las ciudades principales se construyeran cerca de una fuente de agua, un manantial de agua o un río. ¿Por qué? Porque cuando los enemigos sitiaban las ciudades y las ciudades literalmente se encerraban dentro de sus grandes muros, o más bien los pueblos se encerraban dentro de sus grandes muros, para mantenerse ahí adentro y no salir, ¿qué necesitaban? Lo básico, agua. Necesitaban un suministro de agua a mano que no se agotara para no ceder ante qué? Ante el acecho del enemigo. Y claramente, si bien Jerusalén, la antigua Jerusalén, no tenía un río pasando en medio de su ciudad, sí sabemos que por debajo de la ciudad habían hecho acueductos para que pudieran entrar suministros de agua, por ejemplo, al estanque de Siloé, en donde las personas tenían provisión de agua. ¿Cómo sabemos que el agua, ahora, qué representaba el agua? Representaba la provisión de Dios en medio de la protección de Dios. No lo vamos a leer por tiempo, pero puede anotar como referencia Isaías capítulo 8, versículos del 5 al 8, donde claramente se utiliza en la poesía esta metáfora de las aguas para hablar de la protección y la provisión de Dios y cómo al ser desechada por el pueblo de Israel, lo que iban a venir eran aguas impetuosas, que era el ejército de Asiria. Y esa es la imagen que se utiliza en Isaías capítulo 8, versículos del 5 al 8. Y lo que entendemos de que estas corrientes alegraban la ciudad de Dios donde Dios está morando, es que si el pueblo rechazaba a Dios, lo que estaba rechazando era su provisión y obviamente estaba rechazando su protección. ¿Para qué? Para poder sobrellevar o más bien salir victoriosos en medio de una guerra. Y el salmista es lo que se está refiriendo a la preservación de la vida de la gente de la ciudad, o sea, del pueblo de Dios. Y continúa el salmista diciendo, porque obviamente esa no es la seguridad total, continúa el salmista diciendo, Dios está en medio de esta ciudad donde habita el Dios Altísimo. Y sería un error pensar que la seguridad de la ciudad estaba en que había agua ante el acecho del enemigo, pero sí es una clara evidencia de la provisión de Dios. Ellos podían ver que Dios era su refugio y podían descansar en eso porque Dios mismo moraba con ellos. Porque Dios mismo estaba habitando en medio de ellos. Y por eso es que el texto dice que la ciudad no será sacudida. Que dicho sea de paso, es la misma palabra que utiliza en el versículo 2 para referirse a los eventos naturales que vimos hace un instante. Hace un paralelo en la poesía hebrea del salmista para describirnos que así como no iba a pasar, que como podía pasar con las montañas y con los ríos, no iba a pasar así con la ciudad de Dios. Y hace un contraste. Dice que los montes de Jerusalén podían deslizarse, pero no la ciudad y el pueblo de Dios que habita en ella. Vea versículo 5. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Quiere decir que no será deslizada. Es el mismo verbo. Utilizando la amplitud del rango semántico para explicar obviamente dos conceptos que pueden ser sinónimos. Y el pueblo de Dios se puede mantener firme porque Dios es refugio y fortaleza, está en medio de ella. Luego continúa diciendo en el versículo 5, Dios la ayudará a romper el alba. Y ahora esta palabra ayudará es la misma que utiliza en pronto auxilio para hablar de Dios como ayudador. Y lo que dice es, como dijimos hace un instante, por ayuda, que lo que el salmista está queriendo decir es que Dios va a hacer por su pueblo lo que ellos nunca podrían hacer por ellos mismos. Y en este contexto, a lo que se refiere es permanecer seguros en medio de una guerra agotadora.
en medio de un problema político, bélico. Y dice también el texto, Dios los ayudará a romper el alba, que lo que quiere decir es al amanecer, viéndolo como el comienzo de un nuevo día, con el Señor como ayudador, siendo refugio y fortaleza de su pueblo. Y luego el versículo 6, lo que nos describe de una forma poética, utilizando los mismos términos que usó para los eventos naturales, es como Dios, hermanos, va a destruir un día a las naciones. Las grandes naciones enemigas, como el mar rugiente, dice, se enfurecieron, y los reinos como las montañas se deslizaron en el mar. Y claramente explica el texto que esto pasa porque Jehová que literalmente habló y la tierra se derritió. Solo con su palabra es suficiente, solo que el Señor hable para derrotar a sus enemigos. Y ese lenguaje de retiro es muy vívido. Lo que quiere decir es la imagen de algo, de alguna cosa que un día fue un elemento fuerte y de repente se disolvió, desapareció. Ya no es más lo que un día fue. Y el salmista culmina esa sección en el versículo 7 diciendo, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y si ustedes ven esa declaración, lo que está haciendo el salmista es reafirmando lo que dijo en versículo 1. Nuestro baluarte quiere decir nuestro refugio. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, no solo refiriéndose a Jacob como individuo, sino refiriéndose a su descendencia como pueblo del Señor. Y lo que el salmista, hermanos, una vez más concluye, es que la verdadera fuente de seguridad para el pueblo de Dios es Dios mismo, aun cuando las cosas estén horribles en el mundo, en las naciones. Ahora, tratando de reflexionar un poco en nuestra realidad, todos nosotros, hermanos, buscamos seguridad viviendo en una zona que esté libre de problemas bélicos. Una zona que esté libre incluso de grandes problemas políticos. Y nosotros acá en Costa Rica tenemos una gran bendición. No tenemos ejército, no tenemos problemas bélicos y no hemos llegado a los niveles de corrupción de otros países, aún de la misma Latinoamérica. Y pareciera que Costa Rica sigue siendo un país muy atractivo y muy seguro para vivir. Y la pregunta que nos hacemos nosotros como costarricenses o como quienes habitamos en esta nación de Costa Rica es, ¿está nuestra confianza puesta en que este país no tiene ejército y en que no hay mayores problemas políticos como los experimentan otras naciones? Porque si la respuesta es sí, una vez más, nuestro refugio no es el Señor entonces. Nuestra confianza no está totalmente en el Señor. ¿Qué va a pasar si un día tenemos una invasión? Salimos corriendo del país a buscar el siguiente país más seguro. ¿Qué va a pasar si cae una crisis económica y se va toda la inversión extranjera y todo el mundo se queda sin trabajo? Nuestra confianza está puesta en el Señor, aún en medio del caos político. Aún en medio del caos de una guerra, debemos descansar en el Señor. Y las preguntas que nos hacemos al aplicar este punto es, ¿qué cosas nos dan seguridad? Yo acabo de mencionar dos, pero ¿qué otras cosas, hermanos, nos dan seguridad? Siguiente pregunta, ¿qué problemas estamos enfrentando hoy o que no podemos controlar y como no podemos controlar nos generan temor? Ahora, déjeme hacer un paréntesis. Yo no estoy invalidando lo que usted está sintiendo en medio del problema. Yo no le estoy diciendo que está mal que usted por un momento no esté angustiado, se sienta atribulado y se sienta destrozado por la situación que está viviendo en carne propia. Lo que sí le estoy diciendo es que en medio de esa situación tienes que voltear tu mirada a Cristo, poner tus ojos en el Señor para encontrar el refugio y la fortaleza que necesitas. Y por eso tienes que examinar el corazón para ver
¿Qué es lo que no puedes controlar que te está simplemente agobiando? Somos controladores por naturaleza. Nos encanta tener todas las cosas, que todo salga así, a la medida, como lo planeamos, como si nosotros controláramos algo. Cuando nuestra vida está solamente en las manos soberanas del Señor. Y por supuesto que cuando no podemos controlar algo, adivinen que eso nos genera temor. Nos genera temor no poder controlar. Nos sentimos inseguros. Y es en esos momentos donde Dios dice, hey, yo soy Emmanuel, yo soy Dios con nosotros, con ustedes. El Señor está con nosotros, decía el salmista. Y ese es el Dios al que tenemos que acudir. A veces como cristianos se nos olvida que Dios nos prometió una vida libre de problemas. En Juan 16:33, Jesús le habla a sus discípulos y les dice, en este mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y si ustedes leen el contexto en el que Jesús está pronunciando esas palabras, lo que les acaba de decir momentos antes es, ustedes no se van a quedar solos, yo voy a enviar el Consolador, al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Ustedes no van a estar huérfanos, ustedes no van a tener que enfrentar las circunstancias de la vida solos. Yo voy a estar no solo con ustedes, voy a estar en ustedes por medio de mi Espíritu. Y cuando dice confíen, yo he vencido al mundo, cobra más sentido cuando entendemos que es Dios morando en nosotros. Y no solamente un Dios que está externo o trascendente de nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros, Dios está con nosotros, está en medio de nosotros. Eso nos tiene que dar confianza para refugiarnos en el Señor. Nos tiene que dar esperanza. Saber que tenemos el fruto del Espíritu, hermanos. Saber que en medio de las circunstancias, en vez de reaccionar como reacciona el mundo, podemos, por la gracia del Señor, responder con dominio propio. Saber que en medio de las circunstancias, cuando todo se está desmoronando, podemos experimentar la paz que solo Dios da. Saber que cuando todo está patas para arriba, literalmente podemos experimentar gozo que no depende de las circunstancias. Y nuestro Señor nos recuerda que no hay ninguna circunstancia que sea más grande que Él. Ninguna. Y que Él tiene el control de todas las circunstancias. Y yo quiero darle un ánimo, hermano. Yo no sé lo que está pasando usted hoy. Yo no sé qué es lo que le está atribulando. Pero por favor, sea realista. No niegue lo que está pasando, pero no sea pesimista. Confíe en el Señor. No niegue la situación sacándola de la realidad. No sea realista, pero no sea pesimista. Recuerde que su Señor es el que está en control. Dice Romanos 8:31, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y solo Él puede proteger y proveer a su pueblo. Solo Él ha elegido morar en su pueblo y en medio de su pueblo. Por tanto, no hay lugar, hermanos, para el terror. Podemos experimentar miedo y tener temor por un momento, pero no va a permanecer si confiamos en Dios. Si descansamos en Dios. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para nosotros? Todos en este lugar tenemos un concepto de Dios. Si yo les pidiera a todos en este momento que escribieran una definición de quién es Dios, todos están en capacidad de hacer eso porque todos conocen algo de su Dios. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos es, si escribimos esa definición, ¿qué es lo que diríamos que es Dios para nosotros? Y eso puede revelar mucho de cómo es que vemos al Señor hoy y qué no estamos viendo que también es el Señor para nuestras vidas y que necesitamos saberlo para confiar y refugiarnos en Él. Y en tercer y último lugar, vemos que Dios es nuestro refugio en tiempos de angustia. Y eso, hermano, lo que nos permite es contemplar al soberano vencedor que reinará por siempre. Versículos del 8 al 11. El salmista dice, vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Y concluye diciendo, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra.
el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y ahora lo que el salmista nos invita, hermanos, es a contemplar, es a ver con nuestros propios ojos lo que este Dios soberano y poderoso no solamente ha hecho en el pasado, sino lo que está por hacer. Y es literalmente vencer a todas las naciones de este mundo y sentarse en su trono y reinar. Y lo que el Salmo en esta parte final nos está diciendo es que Dios un día va a poner fin a la guerra. Va a destruir todos los elementos de guerra. Vea que habla del arco, de la lanza, de los carros, refiriéndose a los ejércitos más poderosos, que eran los que tenían carros de guerra. Y no importa cuán poderoso sea un ejército, los va a destruir a todos y finalmente va a ser exaltado en todas las naciones. Cuando habla de las obras del Señor, que contemplemos las obras del Señor, se refiere a los actos de juicio de Dios. Actos que van a traer desolación a la tierra. Y cuando llega el versículo 10, hermanos, uno de los versículos favoritos por siglos del pueblo de Dios, de los versículos más citados por personas, el salmista hace una declaración que tenemos que entender en su contexto. Cuando el salmista dice, estén quietos y conozcan que soy Dios, tenemos que entender que esta palabra, estar quieto, es una palabra que significa detenerse. Y la pregunta es, ¿detenerse de qué? Una persona que está leyendo este salmo, que lo estaba cantando, cuando escucha esto, quédese quieto, deténgase. ¿Deténgase de qué? Y tenemos dos perspectivas en el texto. Una es los enemigos furiosos y rugientes que están luchando contra el Señor, que ciertamente necesitan poner fin a las guerras y darse cuenta de la verdad de que este Señor reina, que es soberano. Y por eso esta idea de estar quieto, de detenerse, de literalmente aflojar, o sea, abandonar lo que se está haciendo. Y es una exhortación para aquellos que están hoy peleando contra Dios, que están combatiendo contra Dios. Pero no solamente eso, también es una reprensión para los corazones que están inquietos. Una reprensión para el creyente que no ha aprendido a confiar plenamente en el Señor. Y en medio de su inquietud, Dios lo que le dice es deténgase y vea que yo soy Dios. Y la imagen que utiliza para que voltee a su Dios es diciéndole, yo soy soberano, soy Jehová de los ejércitos, soy el que vence. Nada ni nadie puede contra mí. Soy el Señor de señores. Y es como si el texto nos estuviera diciendo, paz, quédense quietos. Quédense quietos y sepan, conozcan que yo soy Dios. Y claramente el que Dios sea exaltado entre las naciones y exaltado en todos los pueblos de la tierra, tiene que ver precisamente con que Él va a terminar con las guerras y va a literalmente reinar. Y lo que enfatiza es el punto de que el Señor Dios demostrará su gloria soberana sobre toda la tierra. Vean lo que dice el Salmo 2, versículos del 10 al 12. Después de todo, Dios creó la tierra y todo lo que en ella hay. Perdón, vamos al Salmo 2. Salmo capítulo 2, versículos 10 al 12. Salmo capítulo 2, versículo 10 dice, ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adhieren al Señor con reverencia y alégrese con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados, óigalo bien, son todos los que en Él se refugian. Y en medio de la muestra de la soberanía de Dios que va a derrotar a sus enemigos, hace un llamado nuevamente aún a sus enemigos de ríndanse, deténganse. Vean que yo soy Dios.
y exáltenme. Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 18 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, oh Señor Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Este Dios va a reinar, hermanos. Este Dios va a reinar y lo va a hacer por siempre. Y una vez más, el salmista termina en el versículo 11 con el mismo estribillo que dijo en el versículo 7. Recuerden que esto es un canto. Eso es como si fuera un estribillo que se repite en ambas estrofas. Y al terminar de la misma forma, lo que está diciendo es que el futuro le pertenece solo a Dios. Y los que tienen comunión con Él ahora pueden descansar en la seguridad de la fe que han puesto en Jesucristo. Incluso si los acontecimientos en el mundo los perturbaran y los asustaran, podríamos consolarnos en el hecho de que el Señor está con nosotros y que aunque el mundo se ponga patas para arriba, Él va a reinar por siempre. Y nos podemos refugiar en Él. Hoy en día es común escuchar a la gente hablar de teorías de conspiración. Y no voy a mencionar ninguna para no darle la tentación de que se metan en internet a buscar. Pero a la gente le gusta hablar de las teorías de conspiración. Y lo que tenemos que saber, hermanos, es que sin importar si lo que la gente conspira va a pasar o no va a pasar, nuestra confianza que nos tiene que dar esperanza en tiempos de angustia tiene que estar basada en algo que sabemos que sí va a pasar, y es que el Señor va a reinar. Eso es lo único que usted y yo necesitamos saber, que Él va a reinar. ¿Que cómo? ¿Que después de qué? ¿Que cuándo? Viva su vida para la gloria de Dios hoy. Haga su voluntad hoy. Y espere con ansia su regreso. Eso nos tiene que dar esperanza y nos tiene que llevar a refugiarnos en nuestro Dios. Y terminamos aplicando este punto. Este Dios soberano, hermano, sobre las naciones, es el Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es Mateo 28. Dios, que es soberano, que va a reinar por siempre, prometió estar con nosotros todos los días. Eso nos tiene que dar la confianza para refugiarnos en Él. A veces cuando pensamos en lo que otras personas hacen contra nosotros, nos genera temor también. Pero cuando vemos al salmista en el Salmo 118, versículo 6, él con mucha claridad dice, Jehová es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. A él no le preocupa lo que las personas puedan hacer contra él, porque Dios es su ayudador y su ayudador es soberano. Cuando pensamos en el contexto de la iglesia, hermanos, las iglesias aquí no permanecen porque los líderes son muy cargas. Las iglesias en Costa Rica no permanecen en el tiempo porque los liderazgos son infalibles, estables. Las iglesias permanecen en el tiempo porque el Dios que fundó su iglesia prometió que nada ni nadie iba a poder contra ella, que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Y si la iglesia no se refugia y confía en Dios, aun cuando parezca que hay amenazas para contra ella, ¿saben qué va a pasar? Vamos a salir corriendo todos cuando las cosas se pongan complicadas. Como pasa en otras naciones que ya están siendo perseguidas por causa del evangelio. Tenemos que refugiarnos en el Señor. Y no sabemos, hermanos, si qué tipo de enemigos van a querer arremeter contra el pueblo del Señor. No sabemos si van a ser individuos particulares, si van a ser ejércitos,
si van a ser filósofos, si van a ser políticos, absolutamente todos estamos llamados a descansar en Dios, a refugiarnos en Dios. Porque si Dios es nuestro amparo y fortaleza, si Dios es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, nuestra respuesta lógica y racional a eso, hermanos, va a ser no temer, sino confiar en el Señor soberano que controla su creación y las naciones. Y en pantalla está la idea central que se construye con los 3 puntos que vimos. Dios es nuestro refugio en tiempos de angustia. Podemos confiar en Él aunque literalmente la naturaleza sea un caos. Podemos confiar en Él aunque el mundo y su política sea un caos. Podemos literalmente confiar en Él sabiendo que Él es soberano, contemplando su soberanía, viéndolo como el vencedor que va a reinar por siempre. Hermanos, si Dios es soberano, ¿cuál es la razón por la que usted y yo no nos refugiamos 100% en Él? Si Él es el rey y ya todos sabemos cómo termina la historia, ¿por qué no nos refugiamos y descansamos en Él? Y quiera el Señor, esta mañana podamos tomar esa decisión que al recordar estas cosas tengamos esperanza y vayamos a Cristo.